Colosenses, versículos del 1 al 7. Continuamos con nuestro estudio bíblico correspondiente a este día. Habíamos avanzado en el capítulo 1, donde terminamos la semana anterior, en donde el apóstol Pablo nos había hablado acerca de cómo es que Dios decidió guardar su vida y tomarlo para el servicio del ministerio. Y él decía que no lo hacía él con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Si usted lee el capítulo 1, versículo 29, dice: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol le daba la gloria ¿a quién? A Dios. La gloria es para Dios desde aquel tiempo y hoy también. Mis amados hermanos, nosotros también vamos a tener luchas y pruebas en esta vida. Pero el mismo Espíritu Santo que reposaba en el apóstol está en usted y está en mí. Un día de esto, por cierto, hablamos de que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, ese Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos va a dar el poder, es el que nos va a capacitar, Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Y cuando nosotros sepamos que Él está en nosotros y tengamos esa seguridad, hermano, Él va a actuar en usted y le va a fortalecer. El apóstol tenía sus luchas en el ministerio, dice en el versículo que acabamos de leer: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese poder, hermano, está también en usted y va a actuar en usted. Pero ¿qué debemos de saber? Que aquí está con nosotros y debemos dejarlo que Él actúe. Que vienen las pruebas y ¿qué hay que hacer? Desmayar. No, dice que el poder del Espíritu de Dios actuaba en Él. ¿Y en cuántos de nosotros ha actuado muchas veces el Espíritu Santo? Y nos ha fortalecido y nos ha dicho: andate para el culto y anda a darle alabanza al Dios vivo. Amén, hermano. Eso es el poder de Dios que actúa en usted. Pero la razón de la lucha del apóstol era la siguiente: versículo 1 del capítulo 2. ¿Lo leen conmigo? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La lucha del apóstol era la siguiente. El deseo de él era que los hermanos de Colosenses, así como también los de la Odisea. La Odisea, hermano, era una iglesia situada junto a Colosa. Colosa era una ciudad, lo explicamos al inicio del estudio, y geográficamente eran circunvecinos, estaban cerca. Y estas dos iglesias, el apóstol Pablo luchaba ¿para qué? Para que cuando la iglesia fuese acechada por las amenazas de falsas doctrinas, la iglesia tuviese la firmeza y la seguridad de saber que solamente en el Señor Jesucristo en la iglesia ya estaba completa, ya no necesitaba más. En Cristo Jesús usted está completo también. Nada nos falta en Él. ¿Se recuerdan que decía en el estudio de esta misma carta que por causa de Jesús Él nos presenta ante Dios irreprensible? ¿Se recuerdan de eso? O sea, Dios no lo ve sucio, Dios lo ve limpio. ¿Por qué? Porque Cristo lo limpió. ¿Con qué? Con su sangre. Él pagó el precio del pecado. Él tuvo que pagar algo. ¿Para qué? Para que usted fuese limpio, hermano. Entonces, esa lucha, el apóstol Pablo luchaba, ¿por qué? Porque había amenazas de que las falsas doctrinas, de que los ritos, hermanos, de la tradición humana, los rudimentos del mundo llegaran a la iglesia y empezaran a minarla, y empezara la iglesia ¿qué? A desviarse. Le tengo una noticia: usted, si tiene a Cristo, lo tiene todo. Ya no le falta nada para la salvación, para vivir esta vida. ¿Por qué? Porque ya tiene todo. En Cristo, decía el capítulo del estudio que le hicimos la semana anterior, en Cristo estaba toda la deidad de nuestro Dios eterno, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿a dónde está Cristo? Por la fe, en mi corazón. Y si Cristo tenía la esencia del Padre, ¿qué tiene usted también? La misma esencia. No ande esperando, hermano, no, es que falta tal cosa, hay que ir a tal lugar, hay que hacer aquello para alcanzar. No. En Cristo estamos completos. Y esa era su lucha.
Y decía, ¿y por quiénes era que luchaba? Por los hermanos de la iglesia de Colosa, pero también los hermanos de la Odisea. Esta iglesia también es la misma iglesia que nos aparece en el mensaje que el apóstol Juan da a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Lastimosamente esta iglesia, para que podamos comprender por qué era que el apóstol luchaba, era porque la iglesia de la Odisea era una iglesia rica, con dinero. Había abundancia. No, si ahí no les faltaba nada. Pero el Señor Jesús le revela el mensaje a esta iglesia, que esta iglesia, hermano, estaba pobre. Y que a Jesús lo habían dejado afuera. Por eso es que en el Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La pregunta es, ¿hacia quién es el llamado del Apocalipsis? Hacia una iglesia. ¿Y a dónde está Jesús si Jesús está en la puerta? Cuando usted va a algún lugar para entrar, ¿qué hace? Toca, ¿por qué? Porque ¿a dónde está usted? ¿Y a dónde tenía Jesús la iglesia? Afuera. Y así existe en hoy iglesia que a Jesús no ha dejado. No, Jesús, aquí no te metas. Aquí soy yo. Y a mí nadie me va a callar. Vaya. ¿A dónde dejo a Jesús en ese momento? Afuera. ¿Y él qué me dice? Hijo, si aquí estoy. Digo yo que vengo a la iglesia, pero Jesús lo he dejado afuera. Esa era la iglesia de la Odisea. Un día de esto vamos a predicar acerca de ese mensaje de la iglesia hacia la Odisea, entendiendo por qué. Era una iglesia, hermano, la Odisea era rica. Mire, ahí, hermano, había laboratorios clínicos que vendían el mejor colirio para los ojos. Y por el lugar en donde estaba situada también había mucho comercio, eso generaba riqueza. Y si allí, hermano, encontraban las mejores telas, y son las tres cosas que el Señor ataca en su mensaje, la cual dice, tú dices ser rica, mas eres un pobre. ¿Sí dice? Desnudo. ¿Y qué vendían ahí? Te dijimos que vendían tela. Y no solamente le dice pobre, le dice ciego también. ¿Y dónde está el colirio que vende? Era para lo físico. Las telas que vendían eran para la ropa física. Te pido que de mí compres, le dice, oro refinado. Y que te cubras con tus vestiduras. ¿Las vestiduras de cuál? Las que Cristo da. A esa iglesia era que el apóstol luchaba para que esa iglesia no fuera así también. Ahora, parece ser que en el mensaje que se le revela a esa iglesia, no estaba equivocado cuando Jesús le decía eso. ¿Qué había en esa iglesia? Había apariencia nada más, pero no había espiritualidad. Y el deseo del apóstol Pablo era luchar contra eso. Que eso no vaya a suceder ni en Colosa, ni tampoco en ustedes, hermanos de la Odisea. Ese era, pero no solamente por ello. Vean qué curioso en el versículo 1 cuando dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Nos queda claro a quiénes se refería con los que estaban en la Odisea? Pero vean lo siguiente, al final que dice: y por todos los que nunca han visto. Entonces la carta no solo era para Colosenses, no solo era para la Odisea, sino también para ¿quién? Para mí. Amén. Diga usted, para mí. Para mí. Ese es el mensaje. El mensaje está descrito para mí. El Señor quiere, hermano, que también yo tenga ¿qué? Una lucha de saber que en Cristo ya lo tengo todo. Ya no necesito más. Vea lo que dice el versículo 2. Para que sean consolados. La lucha que tenía era para esto. El propósito con el cual él luchaba era esto: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Amada iglesia, seamos llenos del amor de Dios. ¿Cuántos tenemos a Dios, hermano? Entonces el amor de Dios debe de fluir en nosotros. Ya eso ya no me va gustando, decimos algunos. El problema es que esa es la característica principal de la iglesia. La característica principal de Jesucristo, ¿cuál fue? Vamos a ver. El amor. Y dentro del amor incluyó lo que se conoce como la misericordia. Jesús tuvo misericordia ¿de quién? Vamos a ver. ¿De los enfermos? ¿De los pecadores? ¿Sí, amén? ¿De los religiosos? Tuvo misericordia. Le tengo una noticia: tuvo misericordia de los malos. ¿O no? ¿Seguro? ¿Por qué?
misericordia de los muertos? Porque hay en los evangelios casos específicos, no solo uno, sino hasta 3 de muertos que el Señor Jesús los resucitó. ¿Y qué es eso? La compasión de Él. Pero ¿de dónde proveía esa compasión? De su esencia. ¿Y en su esencia qué estaba? El amor. Aparece Lázaro. ¿Quién más, hermano? La niña aquella a la cual le dice Talita Cumi, a la que le dice, mira, ya no molestes al maestro porque tu hija ya se murió. También uno que llevaron a enterrar, ¿se recuerdan de la viuda de Naín? Se le había muerto el esposo y llevaba a enterrar a su único hijo. Dice, mire hermano, al entierro era, y Jesús apareció a tocar el féretro. ¿Y qué pasó? El niño se levantó. ¿Qué es eso? El amor. ¿Tuvo compasión de los pecadores? Sí. La esencia de Jesús era el amor. ¿Sí? Un caso de ellos, muy emblemático. La mujer tomada en el acto del adulterio. Amén, así dice, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Dónde están los que te acusan? Ahora, todo esto que estoy mencionando no es tampoco para, el Señor ama así como soy. No, a todos ellos el Señor les dio una oportunidad y les dio una advertencia. A la mujer le dijo, vete y no peques más. Entonces, amado hermano, de la mujer que estaba en el pozo también, ¿cuál fue el consejo? Le dijo, tráeme a tu marido. No, si no tengo. Bien has dicho, le dijo, porque 5 has tenido. El récord de esta mujer era feo, daba vergüenza. Ahora le dice el Señor, cuando ella se da cuenta que Él es un profeta y verdaderamente es un profeta, se va a evangelizar a todo su pueblo y todas aquellas aldeas se convierten. Amén, hermano. ¿A causa de qué? Del amor. Entonces la característica principal de la iglesia, me detuve en esto un poquito, es el amor. Es el amor. Amémonos, hermanos, unos a otros. Esforcémonos. Si nos cuesta, pidámosle a Dios. Mire, lastimosamente existe mucha falta de amor. ¿Por qué razón? La Biblia habla acerca también de que en los postreros días, el amor, ¿qué va a pasar con el amor? De muchos se enfriará. Y la maldad, por consecuente, si no hay amor, ¿qué hay más? Hay odio, que son dos, no son sinónimos, ¿cómo se dice? Antónimos, ¿verdad? Pues van en contra. Si no hay amor, hay odio. La pregunta es, en la sociedad en la que usted y yo vivimos, ¿qué es lo que más abunda? El odio. ¿Por qué? Porque no hay amor. ¿En dónde debe de estar el amor? En usted y en mí. Y esa era la lucha, dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos. No puede haber unidad si no hay amor. Bien duro. No, a esa iglesia no voy. Ahí está tal hermano. ¿Cómo? O sea que no va a entrar al cielo porque allá va a estar la hermana. Mejor me voy al infierno, va a decir. El deseo del apóstol Pablo, su lucha era que la iglesia tuviera unidad y que la iglesia tuviera unidad y no solamente unidad, sino llena de amor. Y el amor no es aquello, ¿verdad? Como Judas, ¿verdad? Que no es apariencia. Cuando Judas se entregó a Jesús, le mostró un amor falso. Le abrazó y le dio un beso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso aparentaba ¿qué? Amor. ¿Pero qué era eso? Una señal de lo que había en su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Traición. ¿Y qué había en su corazón? Odio. A lo que Jesús, aunque parezca locura, hermano, pero lo que estaba expresando Judas era el amor al dinero. Entonces, ¿dónde queda el verdadero amor? No lo había en él. En la iglesia debe de haber amor. El mundo está falto de amor. ¿Y a causa de qué, hermano, está el mundo convulsionado? Si no hay amor. Hay una gran frialdad en cuanto a la maldad. Lo hemos repetido muchas veces. Mire, usted se cae en la calle, la gente no lo recoge, lo graba, se cayó, lo sube a las redes sociales y se burlan de usted. La gente se está quemando, no le tiran una guacalada de agua, lo graban, a ver hasta cómo queda. ¿O no, iglesia? ¿Qué es eso? ¿Falta de qué? De amor. Así que no vayamos a parecer nosotros los cristianos. Vea, ya se está muriendo el fulanito. Y usted está filmando ahí cuando pega el último estirón, ¿verdad? No, mis amados hermanos, la iglesia debe de tener amor.
Si se agarran a pedradas, el mundo hace protesta, quema llanta, el mundo grita. La iglesia, decía el apóstol, su lucha era para que fuera unida, que tuviera amor. ¿Qué más dice? Hasta había un fin con el cual debería de tener amor la iglesia. Hay un propósito por el cual mi corazón debe de estar lleno de amor. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si no tengo el amor, no puedo conocer el misterio de Dios ni de Cristo. Aquí es donde el apóstol Pablo se da a entender que él reconocía que la divinidad de Dios estaba en Cristo Jesús. Por eso dice, de Dios el Padre, ¿y de quién más? Y de Cristo. Hace una separación. Ahora, el misterio de Dios estaba en Cristo, ya lo ven, en el versículo 3 dice, en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del mundo, hermano? No están en las escuelas, no están en las universidades, no, la sabiduría única que existe y la única sabiduría que puede ayudar al hombre está escondida en Dios. Pero para ella, ¿qué necesito, hermano? Tenerlo a Él dentro de mi corazón. ¿Por qué está hablando de la sabiduría en sí? Porque la iglesia de Colosenses estaba siendo acechada por una amenaza que se conocía como las filosofías. Y que filosofía, hermano, son aquellos conceptos humanos, lógicos, con los cuales se busca razonar alguna verdad, pero que van muchas veces en contra de la verdad de Dios. Un ejemplo de ello: existe una filosofía hasta el día de hoy que se enseña en las universidades, y es acerca de la famosa teoría de que el hombre no fue creado por Dios. Ya eso es una parte de la filosofía que humana, y los bichos lo creen. Llegan a la casa diciéndole, mamá, yo no sabía que nosotros venimos del mono, o sea que mi tatarabuela era un simio. Dicen, vaya, porque eso le enseñan en la universidad, ¿o no, hermano? Entonces, pero cuando viene usted y le dice, no, hijo, nosotros fuimos creados por Dios, ya es que va una contrariedad. ¿Eso qué? Ese es un ejemplo de la filosofía. Ya hay diferentes tipos de filosofía también, ¿verdad? En aquel tiempo la filosofía que más atacaba era la de los griegos, en donde se metía el misticismo, hermano, las cosas, hasta incluso, hermano, existe la filosofía del ocultismo, de la brujería y todo eso, cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, de las cuales no necesita la iglesia, porque si la iglesia necesita sabiduría, esa sabiduría, ¿quién la tiene? Dios. Él es rico en toda sabiduría. No hay más sabio que Dios. Hablábamos con mi hermana al inicio del culto para que vean cuán sabio fue Dios. ¿Sabe usted que usted tiene como un cuerpo humano, fue creado perfecto? Vamos, usted le dé risa. ¿Cuántos perfectos fuimos creados aquí? Y como dice usted que es perfecto, mire, si hasta el color de su piel se va a burlar alguno, pero Dios me hizo perfecto. ¿O quién de nosotros camina algo deschavetado? Va que todos tenemos un... ¿Y qué es eso? La perfección de Dios. Los pies usted los utiliza para caminar, porque así lo fue la perfección de Dios. Entonces el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cómo debe de ser? Perfecto también. Porque su cabeza, ¿cómo es? Perfecta. Usted se enferma y Dios ha dejado que dentro de usted existan lo que se conocen como las famosas defensas. Y usted se enferma y las fiebres que le dan, hermano, no son porque usted no. Las defensas que están en su cuerpo han reaccionado y ellas están atacando el virus. Son sus defensas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos tomamos una pastilla y ¿sabe qué estamos haciendo? Cortando la batalla que están haciendo sus propias defensas. Esa es la perfección del ser humano. Usted lleva a un niño a la clínica, ¿qué le dice? Hay que dejarlo que se le desarrolle en el que le dicen sus defensas. Y cuando nosotros es que sus defensas están débiles. Así nos dice el doctor, ¿verdad? Ahora, esas defensas, ¿quién se las inventó? Vamos a ver. ¿Algún científico? El ser perfecto. Entonces, ¿qué es eso? Sabiduría. Esa es la sabiduría que el hombre necesita.
Esa sabiduría no está en ninguna parte. Esa sabiduría, hermano, ya está en usted. Cuando recibió a Cristo Jesús, recibió todos los tesoros, porque Dios es rico en sabiduría. Lo dice el versículo en el cual acabamos de leer, el 3. En quien están escondidos todos los tesoros. ¿Todos qué dice? Los tesoros. ¿De qué, hermano? De la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos esos tesoros? En lo que hablaba anteriormente, en Dios y en Cristo Jesús. Usted ve que hoy se han inventado el celular. Mire, hermano, mire, la tecnología, no sé qué, ¿verdad? Ya el papel ya pronto va a estar propenso a desaparecer. Ya no se va a necesitar, porque los aparatos electrónicos, ahí usted con el dedo ya no necesita bolígrafo, puede escribir en un aparato electrónico. Eso aparentemente es una expresión de la multiplicación de la ciencia. La pregunta es, ¿quién es el que lo sabe todo y quién es el que proveyó para que todo eso se desarrollase? Dios. Es tan imperfecto que falla, ¿o no? Pero la perfección de Dios no. Esa perfección de Dios está en usted y está en mí. Entonces, ¿cómo estamos, iglesia? Completos. Y el apóstol les decía, cuidadito con andármele poniendo atención a esas sabidurías humanas, cuidadito con andármele poniendo atención a esas enseñanzas de hombre, cuidadito con andar escuchando eso, porque ustedes están ya en el Señor Jesucristo completos. Y si necesitan sabiduría, déjenme decirle que el único que tiene riqueza es Dios. Porque Él tiene no solo una parte de la sabiduría, no solo un poquito de toda la riqueza de la sabiduría, Él tiene todos los tesoros, dicen. Los hombres de este tiempo que se consideran ricos es porque les llaman también que tienen tesoros, ¿verdad? Sus tesoros son sus empresas, sus tesoros son las cuentas grandes en los bancos. A eso le llaman ellos tesoros, porque tienen en abundancia. Dios no solo tiene un poquito, no solo tiene tesoros de una cosa. ¿Qué dice el versículo que acabamos de leer? En quien están escondidos, ¿el qué? Uno dice. La palabra todo, ¿qué? Todo. Veamos la perfección de Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños nos decían que el mar se iba a rebalsar, iba a inundar toda la tierra y nos íbamos a ahogar? Yo levanto la mano. ¿Más aquí que estamos hoy? Y hay algunos que creen eso todavía. Y sí puede suceder. Pero solamente hay alguien que puede permitirlo. ¿Quién es? Dios, Padre. Hay veces que se ponen las olas bien altas, que llegan, si no me equivoco, estoy poniendo el ejemplo porque aquí estamos cerca, ¿verdad? Hasta la carretera litoral, ¿verdad? Pero de igual que su normalidad, ¿no se ha mirado eso? Ese límite el hombre se lo puso. ¿Quién se lo puso? ¿Con qué? Con toda su sabiduría. Amén, hermano. Vamos a otro ejemplo. ¿Quién de nosotros puede tener el sol? Se le ha caído el sol a Dios. ¿Y qué es eso, hermano? La gran sabiduría de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a estar nosotros poniendo atención a cosas humanas? No ande creyendo cosas humanas, porque de las cosas humanas viene lo que se conoce como la autodestrucción, viene lo que se conoce como, hermano, toda la desviación humana, depende del mismo hombre. Tanto que el hombre, hermano, la sabiduría de Dios la utiliza, hermano, para lo malo. Un ejemplo de todo ello es muchos de los inventos han sido mal utilizados. Dios le dio la sabiduría al hombre para que inventase de lo que hay en la tierra. Empezamos desde tiempos antiguos. Está en el libro de Génesis, donde Tubal dice que fue uno de los primeros artífices de hierro. ¿Y sabe qué hizo con el hierro? Hizo lanzas. ¿Y sabe para qué lo ocupaba? Para matar a sus enemigos. Entonces, ¿pero de dónde provino eso, hermano? Dios lo formó, pero no por ese fin. El hierro puede ser utilizado para... Aquí tenemos hierro. En las casas de nosotros se ha utilizado hierro para la construcción. Pero el hombre lo utiliza y lo utiliza mal. Así fue la pólvora, así ha sido todos los inventos, hermano. Bueno, usted ve la tecnología de hoy con los celulares. Pero esas cosas, si no son bien utilizadas, son utilizadas para el mal. Pueden ser utilizadas para un beneficio humano,
Pero como existe la maldad en el hombre, porque el hombre no tiene la sabiduría de Dios, el hombre con la ciencia que está pasando se está envaneciendo, porque en esa sabiduría humana no se encuentra Dios. El mundo está a punto de entrar a lo que se conoce como la automatización. ¿Sabe qué significa eso? Donde las máquinas van a hacer todas las cosas y nosotros los seres humanos vamos a ser reemplazados. Las grandes industrias ya no utilizan el montón de hombres para fabricar vehículos, para fabricar cosas. Son robots, son máquinas. Pero ¿de dónde dependió, hermano, de que el hombre suplante al ser humano para hacer y construir y enriquecerse de esto? Él dijo, la máquina no se enferma. El operario cada rato me pide permiso, que va a ir al seguro, que le duele la cabeza, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, dijo, se inventaron las máquinas. O sea, eso va, pero ¿de dónde viene eso? De la sabiduría humana. Dios no se las ha dado para eso, pero el hombre para eso la tiene. Entonces, hermano, la riqueza de la sabiduría no está en el hombre, está en Dios. Por eso dice el versículo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay nadie más sabio que entonces que nuestro Dios. Porque uno de sus atributos es que no está en el hombre, es que Él es omnisciente, todo lo conoce. Dios todo lo conoce. Él conoce hasta lo que usted y yo no le hemos contado a alguien o creemos que nos escondimos. Lo que yo no sé, lo que usted no sabe de mí, usted me ve aquí predicando, pero Dios conoce dónde yo he estado, dónde he entrado, dónde me he sentado. Por eso dice el Salmo, ¿verdad? Bienaventurado el hombre que teme a Dios, que en silla de escarnecedores no se ha sentado, así dice, ¿verdad? Bendito Dios, porque Dios conoce dónde usted y yo nos sentamos, por eso hay que tener cuidado. Gloria a Dios por las palabras que ponía nuestra hermana en el tiempo de la alabanza, ¿verdad? Amados hermanos, no nos preocupemos porque nos vean los demás. Preocupémonos porque hay un Dios que todo, Él está rico en conocimiento. Él nos conoce no solo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos también. Él lo conoce. ¿Por qué? Es rico en conocimiento. Avancemos, versículo 4. Y esto lo digo ¿para qué? Ese era el fin con el cual Él les enseñaba que la sabiduría estaba en Dios y que el que tiene a Dios lo tiene a todo y que ya no necesita a nadie, no necesita de nada en cuanto a la sabiduría, en cuanto a que le esté agregando, hermano, no es que se necesita tal cosa, no, si ya tiene a Dios ya lo tiene todo, le dice el apóstol Pablo. Versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Lastimosamente la iglesia de hoy se ha dejado contaminar, si lo podríamos decir, aunque no debería ser correcto que la iglesia sea contaminada. Mas sin embargo, hermano, la palabra persuasivas viene de la palabra persuadir. ¿Y sabe qué significa? Tener palabras que con una capacidad de hacer creer a la gente para llevarla a un fin al cual yo quiero. Eso es persuadir. Y para eso se utiliza mucho lo que es la psicología. Y la gente juega con la mente suya y lo va tomando como un juguete, lo agarra aquí y se lo lleva allá. Mire, hermano, muchas de las guerras han sido provocadas por gente que tiene palabras persuasivas. Levantémonos en guerra. Vamos a darle golpe de estado a tal presidente y nosotros vamos a tomar el poder. Estoy que yo, hermano, persuadiendo. En el Evangelio también puede existir una amenaza de mucha gente que quiera persuadirlo y le diga, no, usted necesita más que a Dios y más que la iglesia necesita tal cosa. Esas palabras, ¿cómo se llaman? Persuasivas. ¿Cuál es el fin? Desviarlo de lo que usted ya está completo en Cristo. Esa era la amenaza que tenía Colosenses, esa era la amenaza que había en la Odisea, y esa era la amenaza en aquellos que no habían visto mi rostro, decía también, ¿verdad? ¿Y a quiénes se refería? A los que no lo conocieron, a los que no lo conocían en aquel tiempo, también a nosotros. Somos amenazados ¿en qué sentido? En que venga alguien, hermano, con psicología y ya les venga, hermano, vamos a dejar de leer un poquito la Biblia y vamos a hablar acerca del positivismo. Vaya, la Biblia de un lado, ¿y a eso qué es, hermano? Esas son palabras persuasivas. Hermano, ponga su mente en blanco. Vamos, hermano, vamos, todos. ¿Estoy qué, hermano? Persuadiendo.
Ya no es el Espíritu de Dios, ya no es la palabra de Dios, y esa amenaza existe. Ay, de usted y yo si la creemos y la seguimos. Ay, no, hermano, que viera que se siente tal cosa, viera que ese hombre tal cosa, y tal vez son palabrerías, tal vez no tienen sabiduría de Dios, tal vez, hermanos, han sido preparados psicológicamente para manipular la mente. Existe mucho que se dice llamar predicador, pero es más que un predicador, son encantadores. Tienen a la gente dormida. Porque le han llevado a una esfera en donde están dominando la vida. Usted puede, usted puede, usted puede, usted puede. Cuidadito. Antes de casarme, no había firmado muy bien mi vida en el Evangelio. Y cometí el error de andar de iglesia en iglesia. Si a alguien le contaran cuántas iglesias han dado, uno de ellos soy yo. Y uno de los errores que cometía es que creía lo de allá y nunca me afirmaba. ¿Por qué traigo esto? Hasta fui a parar a iglesias, hermanos, que practican cosas muy extrañas. Una iglesia una vez, como vamos a decir el nombre, en donde nos pidieron que lleváramos un aceite, que ese día iban a hacer no sé qué. Y dije, hermano, lo persuaden a uno, ya le llevaban un aceite de aceite. Estoy creyendo. La unción no es el aceite literal ni de la cocina ni del que se echa al carro. El aceite de la unción lo tiene Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo, sí, pero no el aceite con el que usted cocina. Ni el aceite de oliva. Aquí tenemos una muestra de aceite de oliva, pero no es esa la unción en sí. La unción es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaban utilizando estas iglesias? Persuadiendo. Y yo con tal de ir a tocar la guitarrita iba. Y así fui a un montón de iglesias, hermano. Tanto que llegué a una iglesia donde me decían, usted puede. Era más el positivismo, y donde decían, cuando el médico le diga a usted que está enfermo, usted rechace. Usted rechace esa enfermedad, usted rechace la maldición de la pobreza, rechace no sé qué. ¿Y dónde queda lo que el apóstol Pablo dice? Sé vivir en escasez y en abundancia. O sea, si Dios quiere que no nos alcance, si Dios quiere que pasemos solo con el pan de cada día, ¿y lo que voy a hacer? Estoy entonces queriendo anular el qué? La voluntad de Dios. A eso se refería el apóstol Pablo, que existe mucha gente que le gusta persuadir. Y decía, no, yo no quiero eso, yo no quiero. Y la gente lo piensa, hermano. Tanto, hermano, que hay unos tan equivocados que le ordenan a Dios. Imagínense. Y si a usted le parece, usted está hablando de la gente, es que a Dios yo no le puedo ordenar nada. Él me puede ordenar a mí. ¿Cómo le voy a decir? Miren, había una persona que decía, ordénele en el nombre de Jesús que se haga tal cosa. Ay, ¿de dónde, hermano? La palabra de Dios solo dice que hay que orar en el nombre de Jesús y creerlo. De eso está hablando. Pero yo no le puedo dar una orden. Dios, movete aquí. No, iglesia, ni estamos criticando tampoco. Solamente estamos tomando ejemplos para que usted y yo no caigamos en esa amenaza que ya existía en el tiempo del apóstol Pablo, de la persuasión. Palabras persuasivas. Así dice, ¿verdad? 5, avancemos. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. O sea, el apóstol Pablo había visto a los colosenses que eran un poquito firmes, eran ordenados, y les decía, yo no estoy ahí, pero así manténganse, ordenados y firmes. Aunque no estoy en cuerpo, dando a entender, porque acuérdense que por eso les está escribiendo, pero en espíritu él estaba con ellos. Y había oído testimonio de que la iglesia de Colosenses tenía algún poquito de orden, entonces les decía, sé de que algunos andan firmes, así manténganse. ¿No les está diciendo eso? ¿Qué más dice el versículo 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, el principal en la iglesia, ¿cómo se llama? Jesucristo. El principal en mí no es el pastor, no es la doctrina, no es el nombre de la iglesia. El principal en nosotros, iglesia, es al que hemos recibido por la fe. ¿Y cómo se llama? Señor Jesús.
La palabra andar, lo hemos explicado muchas veces, cada vez que usted vea en la Biblia, andar es caminar y está escrita en un tiempo presente. No solamente es mañana, no solamente fue ayer, es el presente. Entonces, mi manera de caminar, ¿cuál debe de ser? Así como Cristo caminó. Así deben de caminar. Y ahí manténganse ordenados. No lo dice así, iglesia. De la manera que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Si usted y yo hemos recibido a Jesucristo, caminemos en Él. Que nadie nos vaya a persuadir. Hermanito, venga, de aquí tal cosa. Nadie lo vaya a percibir. El importante dentro de usted tiene nombre, se llama Jesús de Nazaret. Por eso el apóstol Pablo decía, poner la mira en el blanco perfecto. Ver. Jesús lo decía, que nosotros, nuestra mirada tenía que estar en Él. ¿Qué más dice? Para ir finalizando. Arraigados. La palabra arraigados, ¿qué es, hermano? Enraizarse. Los árboles están como arraigados. Para no caerse, los árboles tienen lo que se conocen como las raíces. Y con ellas, ¿cómo están, hermano? Agarradas. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia y a nosotros, hermanos, su arraigo tiene nombre. Ahí lo dice el versículo, terminamos. Arraigados y sobreedificados en Él. La palabra Él se refiere a ¿quién? A Cristo. Estoy poniendo al pastor, hermano. Ay, no, que el hermano. Hermano, nosotros somos siervos inútiles. Si andan caminando, llegamos hasta donde Dios nos permite. Su base, su arraigo es en Cristo Jesús. Si usted va a sobreedificarse, edifíquese en Él. Porque es en Él donde usted encuentra, porque debe estar toda la plenitud de Dios. ¿Qué más dice, hermano? El versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El apóstol les estaba diciendo, ustedes han sido bien enseñados por la palabra de Dios. Ustedes han puesto su fe en Cristo Jesús, así manténganse. Que nadie les vaya a estar diciendo, vayan allá, hagan aquello, crean esto, oigan tal cosa. No, les dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús ustedes están completos. Si alguien les va a llegar a hablar de sabiduría, les tengo una noticia, les digo el apóstol Pablo, Dios y Cristo Jesús son ricos y tienen no una parte de la riqueza, sino dice todos los tesoros de la riqueza. Así que si usted necesita sabiduría, pídasela a Dios. Santiago lo dice, ¿verdad? Algunos falta de sabiduría, pídala a Dios con fe, abundantemente Él la dará. Dice, así dice la palabra de Dios. No puedo yo decir, hermano, es que a mí me falta. ¿Cómo que le falta? Si tiene a Cristo, lo tiene todo. ¿Amén, iglesia? De eso está. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Entonces, ahora, si yo lo tengo a Él, debo también de caminar como Él. Debo de andar en Él. Debo de hacer lo que Él me demanda. ¿Cómo decía el versículo 6? Aquí estoy terminando. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Caminemos, hermanos, como cristianos. Vivamos como cristianos. Ese es el deseo del apóstol. Esa era miren, él no estaba, hermano, solo exhortando, esa era su lucha. Que la iglesia no vaya a caer, ¿verdad? Que no lo vaya a oír a porque va a desviarse, va a cambiar su fe. No, mi lucha la sostengo por ustedes, hermanos, como también por los de la Odisea y por los que no conocen mi rostro. Decía, que sepan que si necesitan algo, ya lo tienen a Él. Vivan en Él, caminen en Él, les dice. Y lo bueno, hermano, de caminar en el Señor es que cuando usted y yo caminamos conforme a la voluntad de Dios, se nota. Porque dejamos que Él nos moldee, Él nos empiece a decir lo que debemos de hacer y nosotros de hacer estas cosas humanas ya no las seguimos. ¿Por qué razón? Porque ya caminamos en el Señor. Y ahí está la lucha. Voy, no voy, pero como usted tiene a Cristo Jesús, obedece a su Señor. Como usted cree en Cristo Jesús, hermano, la tentación va a llegar, pero usted camina como Cristo Jesús y dice, no, si Jesús, ¿cuántos sabemos que Jesús fue tentado, hermano? ¿Y cayó? No. Entonces la nueva criatura que está en usted y en mí no debe de caer. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Caminemos, hermano. Si otra iglesia, si otros se apartan, hermano, usted, su blanco perfecto, es Cristo Jesús. Si otra iglesia dice que hay que ir a tal lugar porque ahí tal y tal cosa, como algunos de la iglesia tradicional, en tal fecha hay que ir allá a la ciudad de no sé qué, ¿para qué voy a
esa ciudad, si Dios está aquí, hermano. Aún, hermano, mire, bonito sería, y no estoy en ninguna manera en contra, si algún día usted Dios le